¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buen día, el Señor sea contigo esta mañana y este día en particular, todo lo que hagas se vea bendecido, rodeado por la misericordia y la gracia de Dios. En nuestros episodios anteriores nos introdujimos al personaje de Nehemías, que significa, o su nombre significa, Jehová consuela. Y estuvimos hablando de la prioridad que Nehemías dio a la restauración. Hay una necesidad a la que Nehemías nos despierta, es el de ser sensibles a aquellas áreas de nuestra propia vida cristiana que debemos restaurar. Ciertamente nosotros no estamos restaurando la muralla de Jerusalén y sin embargo nos damos cuenta que hay áreas que debemos de prestar atención para restaurar nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida en la iglesia y aún nuestra vida en la sociedad o en la comunidad en la que nos desenvolvemos. Así que la vida, el libro, la biografía de Nehemías nos invita a pensar en cómo es el hombre que Dios va a utilizar para llevar adelante una obra de restauración. Y hemos observado cómo Nehemías fue un hombre tan sensible a la necesidad de su pueblo, un hombre digno de confianza, pero también un hombre que estuvo dispuesto a ir. Las buenas intenciones no sirven de mucho. ¿Te has dado cuenta que nosotros los humanos y aún los cristianos estamos llenos de buenas intenciones, pero estas no sirven de mucho si no ponemos manos a la acción? Así que yo quisiera invitarte a que verdaderamente despertemos a la necesidad que tenemos todos nosotros de restaurar. Lo más increíble es que Nehemías nos ha enseñado que cuando se trata de restaurar, hay tres cosas principales que nosotros debemos pensar en hacer. Evaluar la situación, claramente reconstruir o restaurar y perseverar en ese proceso. Así que rápidamente, cuando Nehemías ha tenido una visión clara de lo que se requiere hacer para tener una respuesta o una solución en su momento, en el día donde Dios lo había levantado, inmediatamente podemos pensar de que de esa necesidad que él tuvo de restaurar surge una segunda necesidad, algo claro que él tenía que hacer en su propia vida y para el bien de la obra que Dios estaba depositando en él, y es la necesidad de orar. El peor enemigo de la oración es la falta de ella misma. Bueno, nosotros estamos claros que el día de hoy mucha gente día tras día pierde mucho tiempo en sus redes sociales, pierde mucho tiempo haciendo cosas fatuas que no tienen una implicación para su propio crecimiento espiritual, incluso ni para su propio crecimiento personal. En el día final nosotros no podremos decirle al Señor que no tuvimos tiempo para orar. Y la realidad de que no lo podremos hacer es que hay mucho tiempo perdido en cosas que no tienen ninguna mayor implicación en nuestra vida. Pero Nehemías no actuaba sin oración y no oraba sin actuar. Este es uno de los retos más grandes que la vida y el liderazgo de Nehemías nos presentan a todos nosotros, sea que sirvas al Señor en un área específica de la iglesia local a la que asistes, sea que sirvas al Señor en tu propia casa o día tras día en tus labores diarios. Nosotros necesitamos orar, no necesitamos orar menos, siempre necesitamos orar más. Pero esa oración al estilo de Nehemías nos llevará a actuar. La oración y la acción
no están separadas. Cuando era muy chico, escuchaba un dicho que se decía en casa: orando, orando y con el mazo dando. Bueno, esa es la perspectiva de Nehemías. Era un hombre de oración, pero que no se vio limitado a ello, sino que actuó. Al gran predicador Charles Spurgeon le preguntaron en una ocasión, o varias ocasiones, y su respuesta fue siempre la misma: ¿a qué se debe el éxito de tu ministerio? Spurgeon siempre contestaba más o menos así: mi gente ora por mí. Bueno, aquí tienes la humildad de otro gran líder de la historia de la iglesia, reconociendo que no eran sus talentos, sus capacidades, su carisma, aunque tenía todo esto y realmente era un hombre calificado y capacitado por Dios. Pero es interesante que mientras él predicaba en el Tabernáculo Metropolitano, esta gran iglesia en Inglaterra, se cree la iglesia más grande del mundo en el tiempo que Spurgeon era su pastor, mientras él predicaba, siempre había un cuarto de oración donde había gente orando por él. Así que nosotros vemos que la oración ha sido un distintivo de los hombres de Dios a lo largo de toda la historia. Lo mismo lo vemos en Jesús. Jesús oraba y oraba constante y continuamente. Así que permíteme introducirme al texto. Es Nehemías 1, verso 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Bueno, permíteme hacer 3 preguntas. ¿Cuál es tu convicción en Dios cuando oras? ¿Realmente tu oración es una oración que cultiva el arrepentimiento? Y tercero, ¿cómo estás confiando en la respuesta de Dios a tus plegarias? Bueno, yo creo que todos hacemos bien en examinarnos con respecto a estas 3 preguntas, sí sencillas, sí básicas, pero necesarias cuando pensamos en el tema de nuestra propia oración. Observa la situación de Jerusalén. Era una situación espantosa. El autor del libro lo describe como gran mal, lo cual significa miseria y calamidad. Jerusalén estaba en miseria y en calamidad. La palabra afrenta comunica algo agudo, penetrante, cortante, algo que traspasa. Así que esta oración que hizo Nehemías debió haber sido progresiva, ya que de hecho la estuvo haciendo por 4 meses. Así que vemos a un hombre con una gran conciencia de Dios. Realmente Nehemías se siente preocupado por lo que está pasando alrededor de Jerusalén, la gran ciudad. Y lo sabemos claramente porque está interesado en el bien de esta ciudad al pedir o al orar a Dios. Ahora preguntémonos también, ¿qué de tu alrededor? ¿Qué de las cosas, qué de las áreas alrededor de tu vida están dando gloria a Dios? Bueno, me impresiona el versículo 4, cómo es que Nehemías no se conformó con el orden establecido en Jerusalén. Muchos aquel día lo habían hecho. De hecho, en las últimas décadas, muchas personas se habían conformado a ver a Jerusalén derribada, derrocada, destruida, sin tener ninguna intención para hacer algún tipo de restauración. Si los que regresaron del exilio se habían acostumbrado a esa situación de una ciudad en escombros, en ruinas. Y es que es tan cómodo simple y sencillamente sentarnos y ver la ruina. Es tan cómodo simplemente sentarnos y no ir a ningún lado. Es tan cómodo simplemente sentarnos y no hacer nada de aquello
que Dios pudiera estar requiriendo a ti y a mí? Bueno, la situación de esta ciudad no debería tenernos cómodos. Ahora, hablando de nuestras ciudades, nos debería de mantener incómodos para hacer y para dar todo lo que podamos. Pero todo comienza, en el caso de Nehemías y en el caso de todo creyente, todo debe comenzar en tu propio aposento alto. Hay mucha gente con buenas intenciones, hay mucha gente con buenas agendas, con buenos planes de qué hacer, pero que no están acompañados del poder de Dios, de la gasolina de Dios para hacer esto, y me refiero específicamente a cultivar una vida de oración. Nunca seremos usados por Dios para llevar su bendición hasta que Dios nos haya abierto los ojos y nos haya hecho ver las cosas como son. Y la oración es lo que hace. Aclara mi visión, ya que hace que vea a través de los ojos de Dios. Antes de ir a reconstruir, antes de pensar en restaurar lo que está derrumbado, Nehemías lloró sobre las ruinas. Nehemías quebrantó su corazón. Nehemías se arrepintió. Nehemías pidió perdón y Nehemías rogó a Dios, rasgó sus vestiduras delante de Dios. Bueno, en palabras de William Carey, el gran predicador, el gran misionero en la India y que logró grandes cosas para Dios, por cierto, él decía: espera de Dios grandes cosas, haz para Dios grandes cosas. Así que vemos a un hombre lleno de fe y de confianza, sabiendo que puede hacer grandes cosas para Dios porque ha confiado y porque ha esperado que Dios simplemente lo hará. Así que yo quisiera animarte a hacer lo mismo. ¿Necesitas restaurar áreas claras en tu vida? ¿Necesitas restaurar facetas claras de tu vida? Comienza orando. ¿Necesitas restaurar en tu familia? ¿Necesitas restaurar en tu propio caminar áreas de tu vida que han quedado en escombro en los años pasados, que han quedado como el residuo de tu propia pecaminosidad? Comienza clamando a Dios por arrepentimiento, comienza clamando a Dios por avivamiento, comienza clamando a Dios que Él te muestre estas áreas de escombro y de ruinas en las que tú mismo te has permitido vivir, sí, tú mismo, porque te has conformado a ello y porque no has visto que hay algo mejor. Bueno, cuando yo pienso en este gran libro, veo que Nehemías restauró la muralla en tan solo 52 días, un lapso de tiempo muy rápido en comparación al tiempo que los judíos tienen de haber retornado de Babilonia y de no haber hecho nada. ¿Qué me comunica esto? La vida realmente va muy rápido. Y nos podemos acostumbrar a vivir en escombros como los judíos lo hicieron, sin llevar adelante realmente el trabajo de restauración que Dios quiere que hagamos. Dios es restaurador, como lo veíamos en episodios anteriores, y la obra de restauración ha sido delegada a la iglesia. Así que te animo a que levantes tu aliento y tu ánimo para reconocer que toda restauración comienza en el aposento alto. Toda restauración comienza con nuestra vida de oración, rogando a Dios para que Él lo haga una vez más. Oremos esta mañana. Señor, gracias te damos por la posibilidad, por la gracia que tenemos de ser confrontados con tu palabra. Señor, te pedimos perdón porque no hemos orado lo suficiente. Te pedimos perdón porque hemos dejado a un lado la oración y hemos hecho 1000 cosas, intentado 1000 cosas. Incluso los creyentes tenemos cosas con lo que podemos intentar y aparentemente son cuestiones piadosas como la consejería, como el adiestramiento, como la capacitación. Pero si no oramos lo suficiente, entonces no veremos lo que tú quieres que veamos. Ayúdanos a todos, te lo pedimos en el nombre de Jesús esta mañana, y bendice el día que hoy iniciamos. Todo sea para tu gloria y para tu honra. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.